noches, damos inicio a esta edición de Debatiendo sin filtro por El Vocero, elvocero.com. En la noche de hoy me acompañan el amigo Kenneth McClintock y el amigo el licenciado Ramón Torres en sustitución de Jorge Colbert. Buenas noches a ambos, compañeros. Un placer estar aquí con un comisionado sustituyendo un alterno. Buenas noches a todos y el placer es totalmente mío. Muchas gracias por ese recibimiento. Es un placer tenerte aquí, Ramón. Hemos compartido en otros programas y siempre nos gusta tu compañía y tus puntos de vista en los análisis. Bueno, en la noche de hoy tenemos una agenda que cubrir. Me parece que sería pertinente empezar con el tema de los nombramientos judiciales y para poner en contexto la ronda, el gobernador acaba de mandar al Senado de Puerto Rico que inició su sesión en el día de ayer, una serie de nombramientos judiciales encabezados por el nombramiento del juez Roberto Rodríguez Casillas para la silla del Tribunal Supremo de Puerto Rico, la vacante que dejó Anabel Rodríguez. Además de eso, fue notorio que volvió a incluir por tercera ocasión el esposo de Wanda Vázquez a una silla del Tribunal de Apelaciones. Y ahora se le sumó además que hay incluido también para juez superior a la esposa del senador Aponte Dalmau. Ya el presidente del Senado ha adelantado algunas posturas en relación al nombramiento del Supremo. Pero para discutir este tema, Kenneth, me gustaría que empezaras tú. ¿Qué te parece toda esta situación de los nombramientos judiciales? Pues mira, yo creo que nuestro amigo José Luis Dalmau comete un error al decir que no va a considerar el nombramiento de Rodríguez Casillas. Yo entiendo que es prerrogativa de los gobernadores hacer designaciones y es una responsabilidad en este caso del Senado, de evaluar y considerar esos nombramientos. La consideración de nombramientos no ha sido uno de los aciertos del Partido Popular en este cuatrenio. Creo que ha sido una situación crónica de atrasos significativos y de una filosofía de no evaluar los nombramientos por los nombramientos per se, sino tanto en el Senado como en la Cámara, de estar haciendo negociaciones de nombramientos versus asuntos que no tienen nada que ver con nombramientos. Cuando yo fui presidente del Senado, yo confirmé a casi todos los nominados, excepto un puñado que se le notificó discretamente al gobernador, no en público, discretamente, que habían problemas con algunos nominados y esos fueron retirados por el gobernador. Y hubo una candidata que discretamente le informamos al gobernador que no tenía los votos. Él trató de retirarla, pero ella pidió, que era una candidata a directora de la Oficina de Asuntos de la Juventud, ella pidió que quería ser una Juana de Arco. Y entonces, pues, él no la retiró y nosotros procedimos a complacerla. Pero fue bajo esas circunstancias que emitimos un voto en contra de una de las nominadas. Desde enero del año pasado, la Asamblea Legislativa ha estado rechazando buenos nombramientos porque no se cumplieron unos tratos con asuntos que no tenían nada que ver con los nombramientos. Ese fue el caso, por ejemplo, de Larry Selhammer para secretario de Estado, que tenía amplio apoyo en todo momento. Y ese fue el caso también de Manuel Torrenieves, que fue nominado para Contralor, que también tenía apoyo significativo, por lo menos dentro del PNP y el Partido Popular, que entre ambos pueden dominar, pueden tener mayoría en ambos cuerpos. Hemos visto cómo se han dejado nombramientos sin atender. Y aquí hay una cosa, aquí hay que aprender a decir que no. Cuando es no, es no. Cuando es sí, es sí. Y hay personas que ya han sido nominadas en 3 ocasiones consecutivas y no hay nada. Así que creo que han fallado a nivel de lo que va de cuatrenio con los nombramientos. Creo que Rodríguez Casillas merece ser atendido
Y me parece también que la esposa del senador Aponte Dalmau tiene derecho a ser atendida para ver si ella ha sido nominada exclusivamente por ser esposa de, o si ella tiene mérito propio que merezca que se le considere para su nombramiento. Ramón, ¿cuál es tu parecer sobre este tema? De los nombramientos que el gobernador ha hecho del pasado año completamente, ha sido una mínima cantidad la que no se ha atendido o no se han llevado a votación. Los que se han retirado han tenido unas situaciones particulares que no se han discutido en la prensa. Para darte algún ejemplo que sí puedo mencionar, el secretario de Educación, por ejemplo, no ha completado todos sus documentos necesarios en la comisión de nombramientos. Por eso es que esa particularidad con el secretario de Educación. Pero fíjate que el gabinete constitucional del gobernador, todos están nombrados. El secretario del Trabajo, la vacante del secretario del Trabajo no es porque no se haya querido atender, es porque hubo una renuncia el pasado 31 de diciembre. Tengo que concurrir con el buen amigo, compañero Kenneth McClintock, que hay que aprender a decir no. Cuando el gobernador utiliza su prerrogativa de nominar, el Senado tiene que utilizar su prerrogativa de confirmar. Y si es no, es no. José Luis Dalmau no ha dicho que no le va a dar trámite a estos nombramientos, incluyendo al del Tribunal Supremo. Lo que ha dicho es que está a destiempo y que en su momento se atenderá. Fíjate que esto ha pasado en otras circunstancias, en otros tiempos, en otras presidencias. Vamos al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. El juez Merrick Garland fue nominado por Obama en su último año, el 2016, y el presidente, el líder de la mayoría, en aquel momento Mitch McConnell, que todavía está allí, dijo que no, que había que esperar a que un presidente republicano ganase, y así sabemos la historia. El cuatrienio donde el compañero fue presidente del Senado pasó algo parecido con el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y hubo nombramientos que se aguantaron. Hubo unas vacantes por muerte y otras vacantes porque se crearon, porque más adelante se crearon. Pero esta es la prerrogativa del gobernador. La Constitución dice que para que ser nominado al Tribunal Supremo tiene que tener 3 cosas: ser abogado, tener 10 años en la práctica y que el gobernador lo nomine. Ya el gobernador nominó a Rodríguez Casillas, ahora tiene que pasar al consentimiento del Senado, y si tiene los votos pues los tendrá, si no los tiene pues no los tendrá. Pero querer utilizar como balón político el hecho de que el Senado pueda o no pueda hacer una confirmación, pues no creo que sea lo justo. En cuanto a lo que mencionaste de las designaciones de los demás funcionarios que no son de primer orden, en el sentido que no son constitucionales ni de gabinete, sino que son jueces, que son fiscales, que son miembros de otras áreas, pues yo creo que todos los que hemos ido a los tribunales recientemente sabemos que hacen falta jueces, pero jueces de verdad y jueces buenos. Hay que ir directamente a esos nominados si son buenos candidatos a ser jueces. Y como mencionó Kenneth, si ya te nominaron en 3 ocasiones y no tienes el favor, pues mira, eso le hace daño a la práctica y al buen nombre del ex juez Díaz Reverón y a la esposa del buen amigo Aponte Dalmau. Si tiene los votos, pues los tiene, y si no los tiene, pues no los tendrá, pero hay que trabajar sobre su nombramiento. Mi opinión sobre este tema de los nombramientos judiciales es el siguiente. Voy a empezar del Supremo hacia abajo. En el cuatrienio de Fortuño se dio la práctica de que el Tribunal Supremo solicitara la expansión del número de sus jueces. Recordaremos que en aquel momento eran 7, surgieron unas vacantes, pero al tener una mayoría PNP se solicitó que se añadieran 2 sillas adicionales para que el Tribunal Supremo se constituyera al máximo que la Constitución dispone, que es 9. Para que nuestro público sepa, la disminución o aumento en el número de jueces, aunque tiene que salir por legislación, es mediante una petición que hace el propio Tribunal Supremo. Y eso fue lo que pasó en aquel momento. Ahora el gobernador ha hecho la designación del juez Roberto Rodríguez Casillas para que sustituya la vacante dejada por la juez Anabel Rodríguez. El juez Rodríguez Casillas, todo el mundo en la profesión legal le reconoce quilates, le reconoce capacidad, le reconoce seriedad, le reconoce trayectoria, le reconoce bagaje para ocupar la silla. Sin embargo, tampoco podemos ser ingenuos. Obviamente, además de los principios o requisitos constitucionales que el compañero Ramón mencionó, hay uno que no está escrito en ninguna constitución, en ninguna ley, pero que es el primero de todos ellos, y es la lealtad política al ente nominador. Eso no quiere decir que lo descualifique, eso no quiere decir que lo haga un mal juez, pero
nadie puede llamarse engaño de que el issue aquí entre el ejecutivo que nomina y lo que ha mencionado el presidente del Senado, de que él entiende que no debe llenarse esa vacante en este momento porque no es necesaria, es en el fondo un issue político de quién va a estar en esa silla. Creo que el argumento que ha utilizado José Luis Dalmau, en el sentido de que no hace falta, porque no hay un cúmulo de trabajo, por lo que fuera, va en contra de posiciones anteriores que él ha tenido de separación de poderes. Él ha sido muy vocal en defender la independencia de la rama legislativa, de la intromisión de otras ramas. Sin embargo, en esta, que se supone que salga del propio Supremo si quieren reducirse o no reducirse, él está diciendo desde ahora que él entiende que esa silla no es necesaria ocuparla. Eso es un debate que es aparte. Si es necesario tener 9, si es necesario tener 7, si es necesario tener 5. Yo tengo mi opinión, creo que no hacen falta 9 jueces, pero ese es un debate independiente. Una vez nominado una persona como el juez Rodríguez Casillas, yo creo que debe tener su proceso, debe ser analizado en sus méritos, porque eso es lo que está en este momento. En relación a los nombramientos de los esposos, y los llamo así, ¿verdad? Para englobar en la discusión al esposo de Wanda Vázquez y a la esposa de Aponte Dalmau, se ha sugerido por ahí que ha habido una especie de quid pro quo, de te nombro uno de un lado y te nombro otro del otro, para que haya esa receptividad en el Senado en su labor de consejo y consentimiento. Creo que lo primero que debe ocurrir aquí es que se aclare si es verdad que esas negociaciones se dieron, que se aclare si es verdad que uno del lado tuyo y uno del lado mío. Y en segundo lugar, creo que cada persona merece ser analizada por sus méritos. Creo que el mero hecho de que sean esposos o esposas de alguien no es cualificación para nadie llegar a una silla de la judicatura. En el caso específico de Díaz Reverón, creo que le han hecho un daño irreparable a su trayectoria al no haberlo colgado antes, porque han permitido que 3 veces sea nominado y 3 veces sea rechazado, aunque no haya habido un voto taxativo y expreso de rechazo a su nominación como juez del Tribunal de Apelaciones. Y creo que esta historia, por el bien de la judicatura y por el bien del propio nominado, debe terminar de una vez y por todas. Así que ese es más o menos lo que yo pienso sobre esto de los nombramientos judiciales y especialmente estos notorios que discutimos en este primer turno. Para segundo turno, Ramón tocó un poco el tema, pero hay unos nombramientos que también el gobernador envió al Senado para su función de consejo y consentimiento, relacionados a la rama ejecutiva. Creo que los más importantes son el de educación, nuevamente está ahí en la palestra, y el del secretario del trabajo, porque como dijo Ramón, el anterior renunció y eso creó una vacante. Así que esos son nombramientos que también tendrán que estar bajo el escrutinio del Senado de Puerto Rico. Kenneth, ¿qué nos tienes que decir sobre esto? ¿Qué te parece? Pues bien, primero una pequeña aclaración, Ramón. Recuerda que en mi cuatrenio de presidente del Senado nunca hubo nombramientos para las 3 vacantes que surgieron en el Supremo. 2 de las vacantes programadas por la ley por la disposición constitucional que obliga al retiro obligatorio a los 70 años de edad, y que debe ser motivo de discusión en un futuro, si debe haber todavía un retiro obligatorio a los 70 años de edad, que fue el número de años que se estableció en el 52, cuando la expectativa de vida estaba en 58, 12 años menos que el límite. Y si hoy, que es 78, no debe ser 12 años más que el límite, 12 años más que la expectativa, sería 90 años o algún número de años mayor a 70, pero menor a 90. Pero yo nunca tuve nombramientos al Supremo que tuviera que evaluar. Si el gobernador Acevedo Vilá hubiese hecho nombramientos al Supremo, en los cuales no había consenso, yo le hubiese garantizado que se hubiesen evaluado esos nombramientos, se hubiesen evaluado los documentos y se hubiese llevado a cabo una vista pública.
Más allá de eso, cómo se votaba en un informe positivo o negativo en la Comisión de los Jurídicos o cómo se votaba en el floor, pues ya esos son otros $20. Pero se hubiese garantizado el proceso de evaluación. Y creo que a lo mínimo que tienen derecho los nominados ahora, sea para el Supremo, para apelativo o lo que sea, es que se evalúen esos nombramientos. Y creo que virtualmente todos los senadores de minoría han adoptado la posición de eso, y creo que existe una mayoría en el Senado de que se deben evaluar los nombramientos. No que se deben aprobar, pero que se deben evaluar. Así que considerando que en el Senado la única mayoría que hay es senadoras, pues en vista de que fuera de eso no hay otras mayorías, esta congruencia de minorías debería contar para algo. Con respecto al secretario de Educación, hemos estado 13 meses sin un secretario de Educación en propiedad. Yo creo que es una vergüenza para Puerto Rico y ya sugiere que hay un problema sistémico que va más allá de los nombramientos. Y creo que se debe votar con premura el nombramiento del secretario de Educación, que no tenía todos los papeles hace meses atrás, pero que hay que verificar si ya los tiene, que se evalúen rápidamente y que se lleve a votación antes que finalice el mes de enero. En el caso del secretario del Trabajo, que se atienda con alguna premura. Ciertamente ahí no tenemos los problemas de inatención crónica que ha habido para otros nombramientos, pero que tan pronto él tenga todos sus papeles radicados y que se le ponga presión para que radique sus papeles, que se evalúe y se considere ese nombramiento. Yo lo conozco levemente porque él trabajó en la Administración Fortuño en Fortaleza, y desde entonces ha venido acumulando experiencia de trabajo en el gobierno. Precisamente, eso es lo que se ha venido diciendo y lo que yo estoy de acuerdo. Hay que darle el trámite a los nombramientos, específicamente hablando del nombramiento del Tribunal Supremo. Pero darle trámite no es solamente llevarlo a votación, darle trámite es solicitarle los documentos, darle trámite es darle vistas públicas, darle trámite es que entregue todos esos documentos, demostrarle al país que ¿verdad? Que se está haciendo algo, pero al final del día el Senado, la mayoría del Senado, y recuerda, y ahí estoy de acuerdo con Kenneth, que la mayoría, lo único que hay mayoría es en senadoras. El Partido Popular no tiene una mayoría absoluta, el PNP tampoco, nadie tiene una mayoría absoluta allí. Hay mayorías de números, pero no absoluta. Es que o se vote a favor, se vote en contra o que se deje sobre la mesa. Ese también es darme el trámite, en eso estoy de acuerdo con Kenneth. Ahora bien, en los demás nombramientos, yo creo que el que corre urgencia es el del Departamento de Educación, porque ya venimos arrastrando ese nombramiento, como mencioné, desde el pasado año, y ciertamente, pues si se debía documentos, pues no podía llevarse a votación. Se le podía dar vistas públicas, pero no a votación porque le faltaban documentos. Así que yo creo que ese es el que más premura requiere, amén, de que, como mencioné inicialmente, todos los que hemos estado en los tribunales sabemos la necesidad urgente que hay de jueces de primera instancia. O sea, yo he estado en estos días en tribunales en donde hay jueces por videoconferencia porque están atendiendo 2 salas en 2 tribunales distintos, porque hacen falta, porque no es que no haya, es que ahora mismo si hay jueces que estuvieron positivos a COVID o algún familiar, pues están en sus casas, porque la cantidad de jueces es limitada, son 380 y tantos a nivel de Puerto Rico, y pues pasa igual que en todas las profesiones. Así que yo creo que eso es lo más urgencia que tiene. En cuanto al secretario del Trabajo, no tengo el placer de conocerlo personalmente. Yo diría, y esto lo digo con mucho cuidado, que es el menos urgencia que tiene porque es de recién nominación y está corriendo bajo la cláusula de nominación en receso, que pueda ejercer su trabajo, pero no es que lo dejemos para diciembre, porque se le vencería entonces ese nombramiento. Habría junio 30. En junio 30, exacto. Habría que dejarle el espacio de que lleve sus documentos, pero es el que menos urgencia corre. Si lo fuéramos a poner en una escala del 1 al 10, el que menos urgencia corre. Yo pienso que la pasada sesión se caracterizó por lentitud, no solamente en la consideración de los nombramientos. Creo que se caracterizó por lentitud, falta de agilidad, poca productividad en otros temas también. Estoy de acuerdo con los compañeros que el secretario del Trabajo debe ser evaluado antes porque lleva más tiempo y por la situación
de ese departamento. Kenneth decía que llevamos 13 meses sin educación, sin secretario de educación. Yo no sé si es sin secretario de educación y sin casi educación tampoco, porque la educación a distancia probó ser un mecanismo que no sustituía la educación presencial y independientemente de los esfuerzos de numerosos maestros que dieron la milla extra por tratar de llevar la enseñanza a sus estudiantes por estos nuevos mecanismos, pues todos sabemos de las deficiencias y las dificultades que eso acarrea. El secretario del Trabajo, igual que Ramón, yo no lo conozco, no tengo ningún tipo de elemento para evaluar sus cualificaciones y sus credenciales, pero creo que la justicia requiere que se le dé el trámite de evaluación concienzudo a su nombramiento. Volviendo al tema de los jueces, yo creo que la politización que se ha dado en el sistema judicial es parte, culpa del mecanismo que tenemos de nombramiento y confirmación. Si el partido que nomina es el mismo partido que confirma, pues ya tenemos ahí los ingredientes perfectos para que ese color llene las vacantes del Supremo, como ocurrió en el cuatrienio de Fortuño. Si aquí hay una mayoría, pero una mayoría exigua, que no llega a la mayoría absoluta, ¿verdad? En el Senado, y es de un partido diferente al que nomina, pues tenemos el tranque y lo que se ha denunciado de negociaciones, etcétera. Yo pienso que hay que revisitar este tema de cómo es que se hacen estas nominaciones, de cómo es que se hace el consejo y consentimiento de la judicatura. Y creo que una manera que quizás podríamos creativamente mirar esto, además de considerar lo que se hacía antes, que había informes del Colegio de Abogados, de los pares, que eran los que más conocimiento tenían sobre los miembros de la profesión legal, también a lo mejor deberíamos considerar una enmienda en donde el consejo y consentimiento para la rama, que es la rama independiente supuestamente, en vez de ser la mayoría, sean 2/3 partes y así garantizamos que el nominado tenga el favor no de una delegación, no de un solo partido, sino que haya respeto y reconocimiento y participación de más de un color. Nada, lo dejo ahí en el tintero, sé que no es lo que está planteado en este momento, pero creo que tenemos que buscar maneras de que la politización que se está dando en la rama judicial se detenga, porque a fin de cuentas esa independencia es demasiado importante para la separación de poderes y para eso que en Puerto Rico le gusta a la gente llamar democracia. Bueno, por último tema, tengo aquí que las sesiones legislativas que se supone que empezaban ayer, abrieron y cerraron porque hubo una serie de positivos a las pruebas que se estaban realizando sobre el COVID. Y eso nos lleva al tema del Omicron, de cómo ha habido unos repuntes, de las medidas que está tomando el gobierno. Y me gustaría, para variar el orden, Ramón, empezar contigo en esta ocasión. Bueno, era de esperarse, o sea, con una tasa de positividad en casi 50%, si haces, en el Capitolio trabajan algunas 1.500 personas, si haces pruebas a todo el mundo, pues era de esperar que hubiesen unos cuantos, bastantes, por decir algún número aproximado, que dieran positivo. En mi oficina, por ejemplo, somos 12 y entre unos y otros, 6 ya han estado en esta situación de Navidades hacia acá, o sea, la misma mitad. Así que esto era de esperarse. Yo creo que las mejores medidas que podemos tomar no son las que el gobierno nos impone, sino son el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero es las que uno mismo se puede imponer. Yo no tengo por qué esperar que el gobernador me diga no salgas o usa mascarilla o debes vacunarte, porque yo he visto que esas son lo óptimo para que esto no suceda. Claro, no estoy exento de que me pueda contagiar, pero yo creo que cada cual tiene que tomar responsabilidad por sí mismo. Me parece que el gobierno está tomando las medidas que debe tomar. Un cierre total no es la solución en este momento. Yo creo que enforzar, que eso está mal dicho, ¿verdad? Hacer valer la orden ejecutiva que está y que haya consecuencias. Que el que no quiera utilizar la mascarilla, que el que no quiera estar vacunado en los lugares donde se requiera, pues entonces no hay alguna consecuencia para que esto podamos bajar. Me parece que esta variante, y no soy experto en salud, pero me parece que esta variante, al ser más contagiosa pero menos viral,
vemos números más altos, pero la cantidad de hospitalización, la cantidad de tiempo de hospitalización es mucho menos. Así que por eso es que quizás podemos ver un número alto, pero yo espero que ya veamos un descenso en esas hospitalizaciones. Y como siempre, yo creo que esto lo único que nos salva es mascarilla, distanciamiento, lavado de manos y vacuna. Eso es lo que hay que hacer y yo creo que eso es lo que estamos haciendo todos y rogarle a Dios a que esto se acabe. Pues mira, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Ramón, y añadiría lo siguiente: va a tener un efecto el hecho de que ayer se tomó la decisión en Casablanca de que las compañías aseguradoras tienen que pagar 8 pruebas caseras por paciente por mes. Eso quiere decir que la gente se va a poner una prueba casera una vez cada 4 días y lo va a pagar la aseguradora de cada uno. Y eso aplica a la aseguradora de Puerto Rico, que harán lo indecible para no cumplir, pero van a tener que cumplir. Segundo, ya la gente está comprando. Yo tengo muchas amistades que compraron por Amazon. Yo ayer pedí cuatro caseras por Amazon a 12 pesos cada una. No pensé en el precio, pero quiero tener caseras disponibles en caso de que lo necesitara. Así que eso también pues tendrá un efecto positivo para ayudar a controlar el COVID. Así que me uno a lo que es básicamente la exhortación de Ramón, de que hay que continuar con las reglas para que nosotros mismos, a través de nuestra disciplina, controlemos la situación. Pues yo tengo que hacerme eco de las palabras de ustedes dos de este turno exclusivamente. Sí. Relacionados a la exhortación de que la gente continúe usando mascarilla, siendo responsable. Te iba a decir sobre el estatus político de Puerto Rico. Y obviamente que la gente continúe con la vacunación. Se ha demostrado que aunque no evita el contagio, las consecuencias del contagio en personas vacunadas son mucho más leves que en las que no lo están. Así que me parece que ese camino es el camino correcto y debemos seguirlo. Pues después de todo, es la recomendación científica y en temas científicos creo yo que hay que seguir ese tipo de recomendación. Y hasta aquí creo que hemos cubierto la agenda que traíamos para la noche de hoy. Le agradezco al público que nos acompañó durante esta transmisión. Te agradezco, Kenneth, tu compañía y al compañero Ramón también. Siempre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.